Bendiga. En este día vamos a hablar el título: los diferentes tipos de diligencia. Ese es el título: los diferentes tipos de diligencia. Para eso vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículos 11 al 16. Leeré en el nombre del Señor Jesucristo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son ellas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí, Señor, en esta mañana de domingo para escuchar de sus sagradas escrituras, para escuchar, Señor, su sagrada voz. Estamos, Señor, en expectativa, Padre, en lo que usted puede hacer con su pueblo en este día. Sabemos, Señor, de que las palabras de un hombre se las lleva el viento, pero sus palabras son eternas, Padre. Así que le rogamos, Señor, que sus palabras estén viviendo, Señor, que se incuben en nuestros corazones, para así nosotros hacer algo con sus palabras, vivir su palabra. Le pido, Señor Jesucristo, de que cada hermano, cada hermana que tenga algún problema, alguna enfermedad, cualquier distracción, Señor, usted sea, Señor, consolando aquella situación, usted sea desarraigando ese problema, Señor, para que toda nuestra atención, toda nuestra determinación, ceñido nuestros lomos, Señor, podamos recibir tu palabra. Todo esto se lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Amén, amén. Bueno, seguiremos analizando la palabra diligencia. La diligencia para nosotros es muy importante en este tema de el ceñido de lomos, con el río de vida, el cual llega hasta los lomos. Es muy importante. Y alguno dirá, quizás la palabra diligencia o ser diligentes quizás no tiene mucho que ver con el río de vida, pero sí que tiene que ver con el río de vida. Ya que no sé si recuerdan cuando predicamos acerca del río de vida con el nivel a las rodillas, empezamos a hablar de las 6 ciudades de refugio que se edificaron en el Antiguo Testamento. Y todas entonces esas 6 ciudades de refugio estaban en un nivel espiritual, estaban ligados, estaban relacionados al sermón con el ángulo visto, con el río de vida a las rodillas. Entonces, ¿qué es la diligencia? La diligencia son las características que nosotros obtenemos cuando el río de vida lo tenemos a los lomos. Son las características, es nuestra manera de cómo nos comportamos cuando el río de vida lo tenemos a los lomos. Amén. Entonces, la diligencia es muy importante. En Proverbios capítulo 27, versículo 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Amén. ¿Dónde está la palabra diligencia aquí? La palabra es yadá. La palabra en hebreo es yadá, lo cual es conocer. Y algo interesante, algo que puede causar, por así decirlo, de una gran valoración en esto, es que la diligencia nos trata de nuestra persistencia, nos habla de nuestra perseverancia, y acá nos señala algo. Acá nuestro Dios está siendo insistente con algo, porque en la Reina Valera, tanto en la Reina Valera como en la Biblia King James, tiene un idioma distinto a cómo es el hebreo. El hebreo a veces se traduce de una cierta manera, y para nosotros los traductores necesitaron presentar un cuadro que para nosotros resulte coherente. Entonces, ¿por qué digo esto?
Porque en hebreo hay ocasiones en donde Dios quiere enfatizar algo. Dios quiere reafirmar algo, quiere remachar algo. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Dios, ¿cómo remacha las cosas? Lo hace hablando dos veces. Dos veces. ¿Cómo Dios remachó la venida de Jesucristo? Con una primera y una segunda venida. La primera venida de Jesucristo y una segunda venida de Jesucristo. Amén. Entonces, en el hebreo legal, puede sonar como una redundancia, está siendo redundante, pero es cuando hace un énfasis. En hebreo, para poner un énfasis, se repite la misma palabra. O sea, la palabra conocer, la cual es yadá, también tiene relación con la palabra diligencia. Y en Proverbios 27-23 dice: sé diligente en conocer. Sé diligente en conocer. Entonces la Biblia acá nos está diciendo: conoce el estado de tus ovejas. Conoce el estado de tus ovejas. Pero para traducirlo, lo tradujeron: sé diligente en conocer. Para que nosotros tengamos una mayor comprensión de lo que se está diciendo. Pero la Biblia acá nos está diciendo: conoce. Está repitiendo, está dando un énfasis. Está siendo redundante porque esto es importante. Entonces dice: conoce el estado de tus ovejas. En otras palabras, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Amén. Porque Dios quiere resaltar algo. Cuando Dios quiere resaltar algo, lo enfatiza. ¿Cómo lo enfatiza? Diciendo la misma palabra la manifiesta dos veces. Hay ocasiones donde Dios llama por nombre, y Dios llamó por nombre a un escogido dos veces. Dos veces lo llamó. ¿Para qué? Porque quería hacer algo importante con él. Porque quería llamar su atención. Porque quería remecerlo. Porque quería moverlo de su estado. Llamándolo una primera vez, quizás no hubiese sido suficiente. Pero lo llamó una vez y una segunda vez. Y ahí captó. Ahí pudo captar aquel escogido. Por ejemplo, Dios llamó dos veces a muchos personajes de la Biblia. Dios dijo: Abraham. Lo llamó dos veces. Dos veces llama a Jacob. Lo llamó dos veces. Dios llamó dos veces a Moisés. Le dijo: Moisés. En la Biblia sale así. Jesús llamó dos veces a Pedro. Le dijo: Simón. Lo llamó dos veces. Jesús, para enfatizar a la hermana de Lázaro, Marta, Jesús le dijo: Marta. O sea, le está diciendo: ponte atención a lo que voy a decir. Jesús llamó dos veces a Pablo: Saulo, ¿por qué me persigues? Quería llamar su atención, quería descolocarlo, quería remecerlo, quería moverlo de su estado. Amén. Lo llamó dos veces. A Samuel lo llamó dos veces cuando era un niño: Samuel. Lo llamó dos veces. Amén. Gloria a Dios. Jesús, cuando se sintió un rey rechazado, cuando se dio cuenta de que el pueblo lo había rechazado, Jesús, que quería tomar como el pueblo de Israel como matrimonio, quería tomarlo, pero fue un novio rechazado. ¿Qué hizo él? ¿Qué dijo él? Jesús dijo: Jerusalén. Tú que matas a los que te son enviados, tú que apedreas a tus profetas, dijo: Jerusalén. Se sintió un rey rechazado. Amén. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que el pastor, no dice que el pastor, pero habla de ovejas. ¿Quién cuida las ovejas? Es el pastor. Amén. Dice, la Biblia nos enseña que el pastor debe ser diligente en conocer el estado de sus ovejas. Tiene que ser diligente en mirar el rebaño. Tiene que ser diligente en conocer el estado espiritual de sus ovejas. Amén. Porque el pastor no es solamente un siervo el cual se planta en el púlpito y solamente habla la palabra y ahí se acaba su trabajo. No es así.
porque si no sería como cualquier otro predicador. Un maestro se pone en el púlpito y da su enseñanza. Un evangelista se pone en el púlpito y explota como una bola de fuego. El apóstol se pone en el púlpito y también empieza a enseñar, a poner cada cita en orden. Pero el pastor se planta en el púlpito, pero no es su único labor. Su labor también es el ver el estado de las ovejas. Amén. Pero no solamente nos enfocamos en el pastor natural de una iglesia determinada. Estamos hablando también de un pastor en todo sentido. Puede ser el pastor de cada hogar. El pastor de cada hogar tiene que velar, tiene que conocer el estado espiritual de sus ovejas, de su familia. Ese es el rebaño del pastor del hogar, su familia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué ocurre? Si el pastor que se le descarría una oveja, el pastor está en el púlpito, predica la palabra, sin embargo hay una oveja que no está recibiendo la palabra. El pastor tiene que tener la capacidad, tiene que tener la cualidad de discernir el estado espiritual de sus ovejas. Porque para eso está el pastor. Para eso está el pastor. Tiene que vigilar, tiene que velar. Amén. Porque si no, una oveja se descarría. Y si se le descarría una oveja y dice, bueno, se fue de nuestro rebaño, por lo tanto, nunca fue este rebaño, se va por el camino ancho y su destino es el infierno. Bueno, ese no es un pastor, ese es un pastor a medias. Porque la Biblia habla del buen pastor, el cual incluso deja las 99 para rescatar a ese uno que se escapó. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? El pastor no solamente va al púlpito y a predicar un sermón. El pastor tiene que velar. El pastor tiene que velar. El pastor del hogar tiene que velar. ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su hijo, su hija? Tiene que velar. Si la esposa de un hombre, el cual es pastor de hogar, si esa esposa cae en adulterio, ¿de quién es culpa? ¿Del pastor de la iglesia? Es culpa del pastor del hogar. Es culpa del pastor del hogar. No pudo vigilar, no pudo velar la condición de su esposa. El pastor del hogar tiene que velar, tiene que ver la condición de su familia. Si un pastor del hogar, su hijo o su hija se va al mundo, es culpa de él. Es culpa de él porque no pudo velar el estado espiritual de la oveja de su familia. El pastor de hogar es pastor de su hogar. Amén. El hombre de la casa es el pastor de su hogar. Tiene que velar y tiene que conocer el estado de sus ovejas. Por eso dice en Proverbios 27, sé diligente en conocer. Acá Dios habla la palabra yadá y dice conocer el estado de tus ovejas. Conocer. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira el cuidado de tu rebaño, dice. Amén. Al pastor de hogar, que sus hijos se le disparan al mundo, él no está haciendo una buena labor. Al pastor de una iglesia, el pastor de una iglesia, que no le duran los hermanos, que los hermanos vienen por un tiempo y luego se van, no está haciendo una buena labor, no está siendo diligente en conocer el estado espiritual. Cuando un pastor es diligente, el pastor inmediatamente quiere arreglar ese problema, llama a la palestra a los hermanos y dice, esto está ocurriendo con su vida, esto está ocurriendo con su vida. Y si esa persona rechaza y dice, déjeme tranquilo, bueno, ahí ya termina la labor del pastor. Ahí termina la labor del pastor porque ahí la oveja reconoce, este no es mi pastor. Inmediatamente, desde el momento uno que la oveja rechaza el cuidado del pastor, el pastor ya deja de ser su pastor. Si un pastor va ante una familia y dice, tu hijo, tu hija se está descarriando, tú no lo estás viendo, pero yo sí, porque yo soy el pastor. Yo soy diligente en conocer el estado espiritual de mis ovejas y este niño, esta niña se está descarriando. Pero si el padre o la madre dice, bueno, yo me encargo de mis hijos, usted dedíquese a predicar solamente, yo me dedico de mis hijos.
en ese instante el pastor deja de ser el pastor de ese niño, de esa niña, y si se va al mundo, ni siquiera la oración de la iglesia los puede traer nuevamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente cortó la labor del pastor, cortó la labor del pastor, cortó su autoridad. Una vez me comentaban, yo nunca lo viví, pero conocí de un pastor que para supuestamente ser diligente, entre comillas, ser diligente, veía que un niño, una niña, un joven o una joven se portaba mal. ¿Qué hacía este pastor? Golpeaba a los niños, golpeaba a los jóvenes. ¿Eso qué es? Es nicolaísmo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Amén? Pero ¿qué tiene que hacer el pastor? Si ve que se está descarriando, traerlo a la palestra, decirlo que vamos a orar por él, vamos a arreglar esta situación, porque esto está negativo, esto está mal. Hay extremos. Cuando yo escuché que algunos padres en otras iglesias decían, encárguese usted de mi hijo, yo no lo crío, usted pastor encárguese de ellos. Eso está incorrecto. El pastor puede velar, no puede pasar más allá. El pastor no se puede convertir en el jefe de un hogar. El pastor no es eso. El pastor no se convierte en el jefe de un hogar. El pastor es el líder, el que está guiando una iglesia a través del Espíritu Santo. Pero el pastor no se convierte en el pastor de diversos hogares como el jefe de hogar. ¿Qué está el pastor? Está para instruir, está para enseñar, está para aconsejar, está para guiar el camino si alguien se está desviando. ¿Amén? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que obedecer la voz del pastor. Si el pastor está siendo escritural, tiene que obedecer la voz del pastor. Porque lamentablemente usted no está siendo consciente, no está haciendo su inconsciente, su esfera inconsciente, no le está señalando que se está yendo por un camino errático. Amén. Quizás una hermana se esté cortando el pelo y ella lo hace inconscientemente, dice esto no está mal. Y el pastor le dice, oye, ¿no te das cuenta de que tú estás siendo una vergüenza para nuestra iglesia? Si alguien sabe, vas a la calle y los demás dicen, tú perteneces a esa iglesia, tú estás siendo una vergüenza para nosotros. Si el pastor le dice eso a alguna hermana y ésta se ofende y dice, bueno, yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, bueno, muerte espiritual va a haber ahí. Muerte espiritual. La desgracia va a ir a esa familia. ¿Ven? Si un hombre, si un varón está empezando a jugar con las hermanas, está empezando con mucha confianza con las hermanas y el pastor dice esto no está correcto, tú tienes que comportarte como un hombre el cual respeta a las mujeres y el cual puede tener una distancia con las mujeres. La confianza que hay entre los hombres y con las mujeres tiene que ser distinta. Un hombre casado no puede estar con juegos con una hermana casada, ni con ninguna otra hermana la cual no sea su esposa. Si el pastor ve eso, tiene que arreglar eso. Amén. Y alguien tiene que acatar, ¿Qué pasa con el individuo que le dice sí nomás al pastor y sigue con su vida? Bueno, el adulterio va a llegar a él. El adulterio va a llegar a tal persona. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero bueno. Entonces, ¿por qué las esposas caen en adulterio? ¿Es culpa del pastor? ¿Es culpa de nuestro Dios? El jefe de hogar tiene que velar por la condición de sus ovejas. Tiene que velar por la condición de su esposa, por la condición de sus hijos. Por eso es menester que el jefe de hogar tenga un buen porte espiritual, para que pueda ver las cosas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay muchos problemas del inconsciente, hay muchos problemas que nos atacan el inconsciente. Y cuando nuestra esfera inconsciente, nosotros no logramos percibir nuestros problemas, ahí tiene que estar el pastor, diligente, conociendo el estado de sus ovejas, para cortar eso inmediatamente, para cortarlo inmediatamente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el pastor de la iglesia y el pastor jefe de hogar tiene que ser dirigente, tiene que conocer el estado espiritual de la oveja.
Ahora pasemos a la otra palabra. Recuerde que estamos viendo los diferentes tipos de diligencia. El primer tipo, ahora que acabamos de ver, es yadá. Yadá, el cual significa conocer. Vimos en la Biblia que dice conocer el estado de tus ovejas. Ahora, la otra palabra es shamar, la cual es guardar. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 17, dice así. Dese cuenta que la Reina Valera da un énfasis a esto. Dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice guardad. Aquí la Reina Valera dice guardad cuidadosamente. En otras palabras, guardad diligentemente. En la Biblia King James, la cual está en inglés, dice guardad diligentemente. En hebreo, ¿cómo lo dice? Guardad. Dos veces la misma palabra. ¿Qué está haciendo Dios? Está enfatizando esta palabra. Está enfatizando la diligencia. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová. ¿Cuáles son los mandamientos de Jehová? La palabra del Señor Jesucristo. La palabra de Dios. Guardar y cuidar son sinónimos. Guardar y cuidar son sinónimos. Amén. La Biblia Reina Valera dice guardad cuidadosamente. En otras palabras, guardad diligentemente. En hebreo, como dice, guardar. En hebreo sale llamar, lo cual es guardar. Amén. Entonces guarda los mandamientos de Dios. Guarda. En la concordancia de Strong señala que llamar es guardar, cercar, proteger. Es cuidar. Es guardar, cercar, proteger. Amén. Deuteronomio capítulo 11, del versículo 22 al 23 dice: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y poderosas que vosotros, más poderosas que vosotros. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de guardar diligentemente los mandamientos de Dios? Es que el Señor Jesucristo nos ayudará a poseer las puertas del enemigo. A poseer las puertas del enemigo. Aquí Dios dice que poseeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. ¿Cómo se logra eso? Guardando cuidadosamente, guardando diligentemente los mandamientos y estatutos de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay un gigante, grande y poderoso, el cual es más poderoso que nosotros. ¿Cómo lo derrotamos? Guardando la palabra, guardando los mandamientos de Dios. Porque hay una promesa de Dios, hay una promesa. Dios dice: si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes guardan mi palabra, ustedes poseerán esas puertas del enemigo, de enemigos más grandes y más poderosos que ustedes. Gloria a Dios. Siguiente palabra. La siguiente palabra es Shamá, lo cual significa escucha. Entonces, ¿cómo estaría en la Biblia? Sería escucha. Dos palabras, énfasis de una palabra. Amén. Shamá significa escuchar con atención e interés. Significa escuchar inteligentemente. Shamá significa escuchar diligentemente, es escuchar para obedecer. No es escuchar nada más, es escuchar inteligentemente, es escuchar para obedecer. ¿Ven? ¿Dónde encontramos esta palabra en la Biblia? ¿Dónde encontramos en la Biblia Shamá? O sea, escucha. ¿Dónde escuchamos, dónde leemos en la Biblia la palabra
escuchar con diligencia. Recuerden que escucha es obedecer, es escuchar para obedecer. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 14. Dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Fin de la cita. ¿Dónde encontramos la palabra Shamá, Shamá? Escucha, escuchar diligentemente o escuchar para obedecer. ¿Dónde la encontramos? Es si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos. Ahí la encontramos en la Biblia. Obedecer cuidadosamente o escuchar para obedecer. Escuchar diligentemente. Si usted escucha los mandamientos de Dios, si usted obedece con diligencia, si usted obedece la palabra, amén, el Señor Jesucristo le dará recompensas espirituales. Le dará recompensas. La lluvia es un tipo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que nos dará la lluvia temprana y tardía. Amén. Gloria a Dios. Un tipo del Espíritu Santo viniendo al creyente. Un tipo del creyente que va a ser renacido. Un tipo del creyente que va a nacer de nuevo. El Espíritu Santo tiene que hacer esa labor de nacer de nuevo. La lluvia temprana nace de nuevo. La lluvia temprana renace. Que el Señor Jesucristo resucite en tu vida. Dale muerte al viejo hombre para que el Señor Jesucristo resucite en tu vida. Lluvia temprana, el Espíritu Santo vivificando tu alma, siendo una nueva criatura. Pero después dice que esa es la lluvia temprana, pero le daré la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? Ser llenos del Espíritu Santo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que toda el río de vida te inunde. Que toda presentarse ante la roca la cual es Cristo, presentarse ante la roca espiritual la cual es Cristo, dijo Pablo, y no golpear la roca como Moisés lo hizo. ¿Qué tienes que hacer? Háblale a la roca, háblale a la roca. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hizo Moisés? Moisés, para que saliera agua, tuvo Moisés que golpear 2 veces la roca. Tuvo que dar un énfasis, porque con el primer golpe no sucedió. Con el segundo golpe, ahí le dio el énfasis. Ahí le dio las 2 veces. Pero su método fue incorrecto. Su método fue producto de la ira. Su método fue producto del enojo. Amén. Por esa causa, Dios le dijo a Moisés: tú solamente verás la tierra, mas no la pisarás. Tú verás la tierra prometida, pero no conquistarás la tierra prometida. Pero nosotros, ¿cómo conquistamos la tierra? Nosotros nos paramos enfrente de la roca, nos paramos enfrente de la roca, la cual es Cristo, y nosotros hablamos la palabra. Habla la palabra, háblale a la roca y di: roca, sal agua, que tus manantiales del río de vida me inunden, que los manantiales del río de vida me inunden. Sal agua de la roca, que salga agua de la roca. Habla 2 veces, gloria al nombre del Señor, 2 veces. La Biblia nos señala de que había 7 sellos que estaban por delante del libro y 7 sellos los cuales cubrían el libro. Ahora hay 14 sellos, no son 7 sellos. El profeta dice que él dijo en una ocasión: yo siempre pensé que los sellos, los cuales están en la parte de atrás del libro, eran misterios los cuales no estaban en el libro. Pero después dijo: pero Dios me corrigió y me dijo que nada puede salir fuera de la palabra, nada puede salir fuera del libro. Todo está en el libro, porque el profeta dijo, ahí yo comprendí, porque la Biblia dice que si alguien le quitara al libro o alguien le añadiera al libro, recibiría consecuencias, recibiría calamidades. Amén. No son 14 sellos, son 7 sellos. Pero ¿por qué están manifestados 2 veces?
porque Jesucristo hizo énfasis. Jesucristo hizo énfasis. Jesucristo quería que escucha. Jesucristo quería llamar, un énfasis. Escucha la palabra. Por esa razón vino un profeta a la escena. Por eso vino el séptimo ángel a la escena y predicó la palabra. Predicó los sellos. ¿Qué eran los sellos? El profeta dice que los sellos es la apertura de la palabra. Es el tercer jalón, la apertura de la palabra. Y dijo el profeta que cuando le vino la revelación de los 7 sellos, esta Biblia se transformó en una Biblia nueva para él. Nuevos misterios. Puedo comprender la palabra. Nuevos misterios. Ahí reveló los 7 sellos. Esa fue la primera vez que se soltaron los 7 sellos. Pero ¿dónde se soltaron nuevamente? Estas palabras tenían que formar un eco. Y este eco lo está hablando la novia de Jesucristo. La novia de Jesucristo, la cual está predicando lo mismo que el profeta habló, lo mismo que el profeta predicó, la palabra de Jesucristo. Por eso en Apocalipsis 10, el séptimo ángel toca la trompeta y el misterio de Dios fue consumado. Pero luego el ángel le habla a Juan, un tipo de la esposa de Jesucristo, y el ángel le dijo: tú come el libro, el libro el cual antes nadie podía tocarlo, nadie podía mirarlo. Ahora este libro, ahora tú tómalo, toma este libro, ahora tú puedes tomarlo y además tienes que comértelo. Y cuando el ángel vio que Juan se comió el libro, ahora el ángel dijo: ahora tú tienes una labor que hacer, ahora tú tienes trabajo que hacer, ahora tú profetiza otra vez. Los 7 sellos fueron rotos. Lo habló el profeta, pero ahora lo habla la novia. Lo habla Juan, el discípulo amado. Juan, tipo de la esposa. Habla lo que está en el librito abierto. 7 sellos por dentro, 7 sellos por fuera. Una vez lo habló el séptimo ángel, la otra vez lo habla la novia de Jesucristo. Es el énfasis que le hace Dios a la novia, a la tierra, manifestando los hijos de Dios. La tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo lo manifiesta? Hablando la palabra, profetizando otra vez la palabra del libro. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la novia de Jesucristo. La novia de Jesucristo es el énfasis final. La novia de Jesucristo habla el último énfasis. Es el último énfasis. Porque Dios siempre, cuando le da énfasis a algo, lo manifiesta 2 veces. 2 veces llamó por nombre a Abraham, 2 veces llamó por nombre a Jacob, 2 veces llamó por nombre a Samuel, 2 veces llamó por nombre a Pablo, 2 veces manifiesta la revelación de los 7 sellos, la revelación de los 7 sellos que es el librito abierto, la Biblia, la revelación de la Biblia, porque la Biblia para los demás, la Biblia para las denominaciones es un libro el cual no lo pueden tocar y es un libro el cual no lo pueden ver. No pueden verlo, pero ¿quién sí lo ve? La novia de Jesucristo, gloria al nombre del Señor. Pero si nosotros lo vemos, si nosotros vemos lo que hay en el libro, ¿qué tenemos que hacer? Escucha para obedecer, porque si vosotros escuchan y si vosotros no atienden, no obedecen a lo que está en el libro, bueno, pues doble pecado tienen porque han escuchado la palabra de la verdad, y no han hecho caso, no han obedecido la palabra, porque si nosotros nos paramos aquí y nosotros nos llenamos la boca diciendo nosotros tenemos tremendas revelaciones que no les llega a esta iglesia, revelación que no tiene este otro pastor, revelación que no tiene este otro ministro, pero si en la iglesia, si los que escuchan la palabra están viviendo en pecado, pues doble pecado tienen. No les sirve de nada haber escuchado la palabra. Si tenemos nosotros en los cultos a personas
odian, los cuales están en adulterio, y nosotros no hacemos nada, lo dejamos pasar. Si nosotros vemos pecado en la iglesia, pero después decimos, nosotros tenemos tanta palabra, pues cualquier profeta del Antiguo Testamento dirían, a vosotros le llegó la palabra y no han hecho nada con ella. Los profetas, cualquier profeta del Antiguo Testamento, le dirían, ustedes qué hicieron con la palabra, no han hecho nada con ella, desperdiciando la palabra de Dios. No podemos llenarnos la boca que tenemos palabra si no hacemos nada con la palabra. Nosotros no podemos llenarnos la boca que tenemos grandes revelaciones si permitimos el pecado en la iglesia. No les sirve de nada. Sería mejor que escondieran la cabeza debajo de la tierra como avestruz, que se quedaran callados porque no están haciendo nada con la palabra. Hay ocasiones donde pastores, ministros, tienen de músicos a jóvenes o a señoritas cantando en los coros, los cuales están pololeando el uno con el otro. Hacen lo que quieren, se ven cuando quieren, salen cuando quieren, se ponen a ver películas juntos, se ponen a andar de la mano allá en la calle, pero lo tienen cantando en la iglesia, lo tienen tocando instrumentos, lo tienen alabando a Dios. ¿Qué es eso? Permitiendo el pecado en la iglesia. Y después decimos que Dios está con nosotros porque grandes revelaciones tenemos. Han permitido el pecado entrar en la iglesia. Aunque un joven sea muy bueno tocando guitarra, si ese joven está en adulterio, si ese joven está en fornicación, preferiría un culto solamente con batir las palmas, pero que ningún bastardo pecador toque para el Señor Jesucristo. No puede tocar para el Señor Jesucristo. Si permitimos el pecado en la iglesia ahora, lo vamos a permitir siempre. No puede ser eso. Cualquier profeta del Antiguo Testamento dirían, ¿y qué hicieron con la palabra? Les llegó la palabra, pero ¿qué hicieron con la palabra? No podemos, vamos camino a perfección, y camino a perfección tenemos que empezar ahora ya, no hay tiempo para desperdiciar, ahora ya hay que comenzar. Gloria a Dios. ¿Qué ocurre? Que hoy en día los ministros, como una palabra bien chilena, están teniendo corazón de abuelita, están siendo permisivos, están permitiendo todo. Y que dicen, bueno, si la niña tal, si el hombre tal quiere alabar a Dios, que lo haga, todos son bienvenidos. Levantando incienso a Dios en una mala situación, hubiese sido preferible que ni siquiera hubiese ido al culto ese día. Vamos a la Santa Cena, está viviendo cualquier clase de vida, cene nomás, si es tan lindo participar de la Santa Cena. Está peleado con su hermano, no importa, el momento de reconciliación. Deberían limpiarse, estar limpios días antes de entrar ahí a comer en la cena del Señor. Ustedes sabían que el profeta mismo veía a personas pasar y él con su discernimiento decía, usted salga de aquí. Una persona venía a cenar, voy a cenar, y el profeta, usted salga de aquí, salga de esta fila. ¿Por qué? Porque el profeta le tenía respeto a las cosas de Dios. Si no le tenemos respeto a las cosas de Dios, ¿cómo nos podemos llenar la boca diciendo, hoy aquí tenemos tanta revelación, miren cómo Dios nos está revelando tantas cosas? Y yo he visto por internet a ministros que solamente están hablando rudimentos. Sí, es correcto, pero si aquí permitimos el pecado, ¿de qué nos sirve decir eso? ¿De qué nos sirve? Si a nosotros nos ha llegado la palabra, si a nosotros nos ha llegado en bandeja de plata la revelación, pero si nosotros no hacemos nada con ella, ¿de qué nos sirve? Pues nos daría vergüenza
Cualquier profeta, Pablo diría, pues le daría a dar vergüenza decir que tienen revelación y en la condición en la que están. Pablo diría, ustedes son como corintios, son livianos, Sí, tienen varios dones, hablan en lenguas, danzan, pero son livianos. No es posible eso, no es posible que cualquier hermano o cualquier hermana que vaya a redes sociales y vea a cierta hermana de esta iglesia o a cierto varón de esta iglesia en posiciones o con fotos que no son para nada cristianas. No es posible que el pastor o el predicador tenga comportamientos fuera de la iglesia livianos. No puede ser posible. Tenemos que vivir la palabra tanto en la iglesia como fuera de ella. ¿Tenemos revelación? Sí que la tenemos. Pero ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estamos haciendo con la revelación? ¿Estamos teniendo la revelación para cultivarla, para tenerla en nuestros corazones, o estamos pisoteando la sangre de Cristo? ¿Qué estamos haciendo con ella? Gloria a Dios. Aleluya. Job capítulo 13 versículo 17 dice: oíd con atención. Esto es, escucha. Llamá. Oíd con atención. Dice Job a sus amigos: oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. Aquí Job dice: escuchen. El énfasis que debían escuchar con diligencia. Escucha con diligencia. ¿Qué tenemos que escuchar con diligencia? La palabra de Dios. Tenemos que escuchar con diligencia. No podemos tener la palabra de Dios como un juego. La palabra de Dios no es permisiva. Hay iglesias que dicen que tienen un pastor el cual tenía otra esposa. Y ahora está con su segunda esposa predicando y dicen: bueno, estamos en la voluntad permisiva. Dios prontamente nos va a traer un pastor, pero está con el mismo pastor 20 años. ¿Hasta cuándo le va a durar la voluntad permisiva? ¿Sabían ustedes que si llega el rapto hoy, toda esa iglesia de que quizás póngale 200 miembros se queda en la tribulación por un líder el cual no debería estar ahí? Pero estamos en la voluntad permisiva. La voluntad permisiva ni siquiera debería existir en el lenguaje de la novia. ¿Por qué? Si la voluntad permisiva está en la palabra, pero dése cuenta en quién está la voluntad permisiva. Si vemos la Biblia, en todo aquel que está en la voluntad permisiva siempre son los livianos. Lot, para que no te quedes sin generación con quien tuvo descendencia con sus hijas. ¿Estaba en la voluntad permisiva? Sí, era voluntad permisiva, pero ¿qué era? Era incesto. Fue un acto de incesto. Una generación la cual vino de un padre y sus hijas. Sus hijas emborracharon a Lot. ¿Pero qué fue eso? Incesto. Pero era voluntad permisiva, pero Lot, ¿qué era? ¿Qué era en el lenguaje espiritual? Lot era denominacional. ¿En dónde está la voluntad permisiva? ¿Está en la novia o está en los cuales no son novias? Hay hermanos que hablan conmigo en redes sociales, etc. Y me dicen: pero hermano Germán, ahora mi esposa me rechazó, yo tuve otro casamiento, ahora quiero tener otro. Bueno, supongo que Dios me va. Hermano, ¿usted cómo llegó? ¿Usted se divorció estando en la palabra? ¿O usted llegó así del mundo? No, yo estando en el mensaje me divorcié y ahora yo me quiero... ¿Usted llegó en la palabra? ¿Usted llegó en la revelación? ¿Y ahora quiere tener el mismo beneficio que obtiene alguien el cual está en el mundo y llegó así a esta palabra?
si uno nace en la verdad, a aquel se le declara más, se le exige más del cual era ignorante y después llegó a la verdad. La Biblia dice, la Biblia lo declara, el que más tiene, más se le demanda. Si uno llega a la verdad y después quiere obtener los beneficios de aquel que no estaba en la verdad, eso no está bien. Eso no está bien. Luchen por su salvación, dijo el profeta. Luchan por su salvación. Amén. Pero ¿quién es novia? ¿Quién es novia? La cual cumple un 100% de la palabra. ¿Cómo cumplimos el 100% de la palabra? El 100% lo cumplimos teniendo el Espíritu Santo en nuestra alma. El Espíritu Santo en nuestra alma. Por eso dice la Biblia, si obedeciereis cuidadosamente, escucha la palabra de Dios. Escucha con diligencia la palabra de Dios. Nosotros no escuchamos la palabra de Dios para después dejarla pasar. Nosotros no escuchamos la palabra de Dios para después del culto decir, oh, que estuvo bonito el culto, y seguimos con nuestra vida. Nosotros no escuchamos la palabra de Dios para escuchar palabras del púlpito y también decir, oh, que estuvieron fuertes las palabras del pastor y del predicador y luego sigo con mi vida. Eso no es escuchar con diligencia. Eso no es estar con el río de vida a los lomos. Con el río de vida a los lomos es poner toda nuestra determinación, teniendo diligencia para obedecer la palabra. No podemos defender ni el pecado ajeno ni nuestro pecado. Tenemos que escuchar con diligencia. Isaías 55, del versículo 1 al 2. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Cuáles aguas? El río de vida. Amén. A todos los sedientos, dice la Biblia, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vino y leche. Gloria a Dios. Recuerden que Pedro en una ocasión habló de la leche. Decir, la leche que no está contaminada, la leche que no está tratada, la leche materna. ¿Qué es eso? La palabra de Dios tal cual está. Sin ismos, sin dogmas. La palabra de Dios tal cual está. Y acá Isaías dice, venid los que están sedientos. Amén. El vino que es el gozo de la revelación. El vino el cual tiene el mismo color de la sangre de Jesucristo. El vino. Amén. El gozo de la revelación. ¿Qué sigue diciendo Isaías? Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y aquí dice nuevamente, Shamá, Shamá. Oídme atentamente. Es el énfasis. Escucha, escucha. Oídme diligentemente. Oídme atentamente. Y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Oídme atentamente. Decía Zacarías en esta profecía. Ahora, en Zacarías capítulo 6, versículos 12 al 15, nos habla algo bastante interesante. Dice, y le hablará diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Ese es Jesucristo, es un nombre para Jesucristo. Dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿En qué tiempo estamos aquí? Estamos en el milenio. Estamos en el milenio. En esa época está hablando Zacarías. Dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, está hablando del árbol de la vida, y edificará
el templo de Jehová, el tercer templo, el templo de la profecía de Ezequiel. ¿Quién lo va a edificar? Jesucristo. Dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria. Recuerde la palabra gloria la cual vimos en predicaciones pasadas, la gloria la cual era espesa, la gloria la cual era la gloria eterna de Dios, la cual era densa y expulsaba el pecado. Esa gloria, de esa gloria llenará Jesucristo ese templo. Y dice, Zacarías dice, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Dese cuenta. Amén. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo, el cual iba a edificar Jesucristo, el cual iba a edificar el renuevo. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. ¿Y esto cómo sucederá? ¿Cuál es el requisito para aquel que ayude a Jesucristo a construir ese templo? ¿Cuál es el requisito? Dice Zacarías, dice, y esto sucederá si oyereis, obedientes, la voz de Jehová vuestro Dios. Ahí está nuevamente. Ahí está, Shamá, Shamá. Escucha, escucha. ¿Cuál es el requisito? Si obedeciereis la voz, si oyereis, obedientes, si escuchásemos con diligencia la voz de Jehová. ¿La voz de Jehová qué es? El profeta dice que la voz de Dios es el trueno de Dios. Si escuchásemos la voz de Dios con diligencia, si oyereis, obedientes la voz de Dios. Amén. ¿Cuál es el resultado de oír con diligencia la voz de Dios? Ser uno de los siervos los cuales edificarán juntamente con Jesucristo el templo milenial. Si usted quiere pertenecer a esta gran obra, sea diligente en oír la voz de Dios. Sea diligente en escuchar la voz de Dios. Escuchar para obedecer. Escuchar para obedecer la voz de Dios. Gloria a Dios. La diligencia de tener ceñidos los lomos. Algo que mencionó el profeta, unas palabras del profeta, en el mensaje Hebreos capítulo 2, parte 1, de 1957. Aquí el profeta lee una parte de la Biblia, la cual está en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Esto es lo que dice el profeta, dice: por lo tanto, es necesario... primeramente vamos a leer el versículo bíblico y después vamos a leer lo que dijo el profeta. Veamos mejor lo que dice el versículo bíblico. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia, amén, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sigue diciendo: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? De estos versículos bíblicos el profeta dice algo. En Hebreos capítulo 2, parte 1, 1957. Dice el profeta lee el versículo 1 de Hebreos capítulo 2. Dice:
Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el profeta sigue hablando y dice: oh, que Dios remache eso en este tabernáculo, en esta mañana. Yo le pido al Espíritu Santo que eso penetre muy dentro de su corazón. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué tipo de gente deberíamos de ser cuando vemos al gran Jehová descender y hacer las cosas que Él hace y verlas que son la verdad, al comparar escritura tras escritura? Y a veces, dice Él, y a veces nos sentamos sin ninguna expresión y tan despreocupados. Debemos de estar ocupados cada minuto tratando de traer gente para Cristo. Debemos de ser piedras vivientes. Nunca deberíamos de ser perezosos como lo somos. Fin de la cita. El profeta dijo: sé diligente, sé más diligente, no sean perezosos, dijo. Deberíamos de ser piedras vivientes, piedras vivas, tal cual como lo leímos de Pedro hace unos cultos pasados. Ser piedras vivas para edificar el templo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos viendo otro aspecto, otra característica, otro tipo de diligencia. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo habla y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra característica de la diligencia es presentarse a Dios diligente para presentarse a Él aprobado. Aquel hermano, aquella hermana que le llegó la verdad a su vida. Aquel hermano, aquella hermana que le llegó la revelación a su vida, pero no hizo nada con esa revelación. ¿Cómo se va a presentar ante Dios? No va a aprobar. Se va Él a reprobar. No va a aprobar. ¿Qué ocurre? Cuando un alumno va a la sala de clases, se le entrega la materia para su ramo, pero él no estudia, él no lee, no se instruye. Cuando llegue el momento de la prueba, él va a reprobar. Él no va a aprobar, va a reprobar. Lo mismo con la palabra de Dios. Si Dios nos entrega toda la palabra de verdad y nosotros no estamos diligentes para oír la palabra de Dios, vamos a reprobar. Vamos a reprobar. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien. Aquí está nuevamente la palabra diligencia 2 veces. Mirad bien, o sea, mirad. Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Una raíz de amargura, amarga, una agua amarga. ¿Qué significa la palabra Mara? La palabra Mara significa amarga. ¿Qué ocurrió con los hijos de Israel? Ellos se presentaron a las aguas de Mara, porque las aguas eran amargas. Eran amargas. Ellos le pusieron ese título, porque las aguas de Mara eran amargas. Sin embargo, ¿cómo es la historia? Cuando ellos se presentaron a las aguas de Mara, 30 años después de que cruzaron el Mar Rojo, 30 años después, 10 años después, casi 38 años después, porque llegaron a las aguas de Mara e inmediatamente empezaron a murmurar, inmediatamente se les acabó el mundo para ellos.
¿Cuándo llegaron a las aguas de Mara? 3 días después que cruzaron el Mar Rojo. 3 días. Y regresando 3 días atrás, el Mar Rojo fue abierto. Y después que se cerró y el mar consumió, el mar mató a los egipcios, ellos cantaron una alabanza. Todo el pueblo de Israel empezaba a cantar una alabanza. Bendito sea Jehová, nuestro Dios, que ha dado muerte al caballo y al jinete. Y empezaron a cantar alabanzas a Dios. María, la hermana de Moisés, empezó a tocar el pandero. ¡Qué maravilla! Fue un gran gozo pentecostal. Pero ¿cuánto le duró ese gozo? 3 días. ¿Qué ocurrió? Llegaron después de los 3 días, tenían sed, después de 3 días estando en el desierto, llegaron y las aguas estaban amargas, no podían consumirse. ¿Qué ocurrió? Inmediatamente empezaron a murmurar, a hablar en contra de Moisés. Nos trajiste aquí para morirnos de sed. O sea, Dios había traído las 10 plagas para Egipto. Dios había traído el pilar de fuego para separarlos de los egipcios. Dios había abierto el Mar Rojo para que ellos pudieran pasar. Y Dios no podía hacer nada con estas aguas. Se les olvidó inmediatamente al pueblo de Israel el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si no me equivoco en Colosenses, de que toda escritura está para nosotros, para redarguirnos, para enseñarnos, para nosotros aprender, para usarla. Esta historia nos tiene algo que decir. ¿Qué ocurre? Las aguas de Mara estaban representando el corazón de esos hijos de Israel. Estaba representando su forma de ser. Ellos, tal cual como en Hebreos dice Pablo, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El interior de ellos estaba contaminado. El interior de los hijos de Israel estaba contaminado. Ellos estaban alabando por un milagro de Dios, el cual fue un milagro tremendo, pero estaban alabando la obra, el milagro, el prodigio. Pero ellos en verdad no amaban a Dios. Ellos en verdad querían lo majestuoso, pero en verdad no tenían fe en Dios. Por dentro ellos estaban amargos. Y ese fue el resultado. Vieron la primera piedra de tropiezo e inmediatamente se fueron en contra de Dios. Y hay ocasiones en nuestra vida donde Dios nos muestra su poder, Dios nos muestra su capacidad, pero a la primera enfermedad, al primer problema, pareciéramos ser ateos. Y se nos olvida que hay un Dios. Y pareciera ser que mágicamente Dios perdió su poder. Y empezamos a murmurar, y nuestro corazón empieza a murmurar y decir, yo no merezco esto. Yo siendo tan íntegro, siendo tan íntegra, yendo a la iglesia, obedeciendo las cosas de Dios, yo no merezco esto. Pues se está comportando tal cual como Job, el cual la Biblia decía que era perfecto, el cual era íntegro. Pero una vez que Job pasó por todas esas calamidades, soportó, si es la verdad. Pero luego Job dijo, pareciera ser que Dios no es tan justo como es. Porque yo siendo perfecto, íntegro, yo no merezco esto. Entonces Eliud vino y le dijo, Job, ¿te das cuenta de lo que estás hablando? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Tú estás enjuiciando a Dios? No sé si escuché bien, dijo Eliud. ¿Acaso tú le dijiste a Dios que no es justo? ¿Qué ocurrió? Job estaba un leviatán apoderado de él en su mundo inconsciente. Y Job no se había dado cuenta de eso hasta que brotaron todas esas pruebas. Así sucedió.
con el pueblo de Israel, el cual fue a Mara. El pueblo de Israel, el cual estaba gozoso, danzaron en el Espíritu después de que cruzaron el Mar Rojo, pero demostraron ser unos incrédulos cuando llegaron a Mara. Un simple charco amargo, Dios no lo puede cambiar. Demostraron lo cuán débil son. Y Dios, que ha sanado a hermanos y hermanas de cáncer, ha sanado a hermanos y hermanas de su columna, ha sanado a hermanos y hermanas de potestades demoníacas. Y luego un simple problema, un simple virus de COVID nos tumba al suelo y pensamos que nos vamos a morir. Esa es tu agua de Mara. Un simple problema y ya nos convertimos en ateos y pareciera ser que Dios no existe para nosotros. ¿Qué ocurre? Esa prueba está señalando que tienes amargo el corazón. Tienen raíces de amargura. Y no lo sabían hasta que su inconsciente se lo reflejó. Hasta que esa prueba atacó su inconsciente y brotó esa raíz de amargura. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Tuvo que tomar una rama de un árbol, del árbol de la vida, lo puso en la agua y sanó las aguas. Es menester que Jesucristo sane nuestros corazones. Es menester que Jesucristo sane tanto nuestra esfera consciente como nuestra esfera inconsciente. Gloria a Dios. Una siguiente palabra que caracteriza a la diligencia es bin. Bin. Esto significa entender o ser inteligentes, considerar, ser diligentes para entender. ¿En dónde encontramos esta palabra? Entender, 2 veces en la Biblia. Proverbios capítulo 23, versículo 1. Dice: Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien. Esto es entender. Bin. Considera bien. Está haciendo un énfasis. La Reina Valera lo tradujo considera bien, porque en otras palabras debería decir sé diligente, entiende. Cuando dice considera, decir entiende la situación, pero dice considera bien. O sea, está haciendo un énfasis. Considera bien. Y dice aquí, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Aquí, nuestro Dios, Jesucristo nos está diciendo, ten cuidado. Ten cuidado cuando te sientes con algún extraño. Ten cuidado cuando te sientes con alguna persona a la cual no conoces, con alguien, con algún ministro, con alguien que tú no conoces, y se sientan a hablar. Analiza la situación, dice la palabra de Dios. Pone atención. Ve las intenciones de esta persona. Ve las intenciones de este hombre, de esta mujer. Ve lo que te está tramando. Ten cuidado. Esta persona no la conoces. No sabes si es de confianza. No sabes si te puedes permitir confiar en esta persona. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que sale de tu boca. Hay ocasiones en donde nosotros nos sentamos con cualquier persona, empezamos a hablar y nos toma la confianza y le contamos todo. Le contamos todos los problemas de nuestra iglesia, todos los problemas de mi vida. ¿Qué ocurre? Esa persona quería esta información. Y ese pan fue engañoso. ¿Qué ocurre? Esto sucede con las personas que son, por así decirla, el mundo dice ingenuas. Una persona la cual dice que todas las personas son buenas
y no se dan cuenta de que tu problema, tu situación después lo toman en contra tuya. Lo toman en contra tuya. Y después esta situación anda de iglesia en iglesia, de familia en familia. Y todos saben tu situación. Pon un cuchillo en tu garganta. No codicies sus manjares. Sé reservado en simples palabras. ¿Qué dice acá la Biblia? Entiende. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Sé diligente con tu discernimiento. Sé diligente con discernir la situación. ¿Amén? Diligente en la situación que te han puesto. En una ocasión el profeta lo mandaron a una reunión de ministros. ¿Qué ocurrió? El Espíritu Santo con diligencia le mostró toda la situación. Le habían preparado una trampa. Le estaban preparando una trampa. ¿Qué ocurrió? El profeta se presentó a ese lugar y el profeta dijo: esperen. Usted está tramando esto. El otro hermano tramó esto. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Lo que están hablando es verdad? Y no pudieron mentirle al hombre de Dios que estaba ahí. Y ellos dijeron: sí, hermano Abraham, es verdad, lo que usted dice es verdad. ¿Qué ocurrió? El profeta fue diligente en entender la situación. ¿Qué ocurrió hace mucho tiempo atrás? Había un gran varón, el cual era muy bueno para predicar. Era de esos grandes teleevangelistas. Y él llenaba multitudes, llenaba convenciones de multitudes de personas. Yo he escuchado a este varón predicar, y predicaba con gran fuerza. Predicaba con gran fuerza la palabra de Dios. Jimmy Swaggart fue un gran teleevangelista, uno de los primeros. Predicaba con gran fervor. Todo aquel del mundo evangélico que habla de Jimmy Swaggart decía: no, este era un gran predicador. ¿Qué ocurrió? Le tendieron una trampa. Contrataron a una ramera, contrataron a una prostituta para engatusarlo a él, llevarlo a la cama, adulterar, y eso se supo. Esa era la trampa para él. ¿Qué ocurrió? Su ministerio se vino abajo por esta situación. ¿Por qué? Porque él no consideró bien la situación. Él no obtuvo esta clase de diligencia. Él no obtuvo el bin. Él no tuvo el entender. No consideró bien lo que se estaba tramando. Yo no dudo que él quiera hacer una buena obra para Dios. Él está ahora anciano. Yo no dudo que quizás él se arrepintió. Pero tiene una gran herida, una llaga, que hasta el día de hoy se comenta eso. Quizás él se arrepintió, yo no puedo juzgarlo. Quizás él será salvo, no lo sé. Quizás él llevó mucha gente al evangelio, no lo sé. Quizás Dios lo perdonó, no lo sé. Pero ese acontecimiento se habla hasta el día de hoy. Y quizás pasó más de 30 años, pero se habla hasta el día de hoy. Se toma incluso para que comediantes hablen de eso. Comediantes hablan de eso. Se paran en su púlpito de comedia y empiezan a decir: ustedes no saben que los pastores empiezan a comer las ovejitas. ¿Por qué? Porque Jimmy Swaggart no entendió. No tuvo discernimiento de aquella situación. Entonces, nosotros tenemos que ver en cada estado en donde nosotros estamos fuera de nuestro lugar, fuera de nuestra área de confort, fuera de nuestro territorio, por así decirlo. Ten cuidado con lo que están planeando contra ti.
Amén. Gloria a Dios. La esfera inconsciente, el pecado oculto que tenemos, que no nos damos cuenta si estamos bien o mal, o que lo hacemos instantáneamente. El diablo sabe de ese pecado oculto y te presentará ese mismo pecado. Y tú tienes que entender la situación. Gloria a Dios. En Salmos capítulo 19, versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué nos está diciendo aquí el salmista? Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Hay ocasiones en donde uno tiene un error y otra persona está haciendo ese mismo error, pero lo vemos en ellos y no lo vemos en nosotros. ¿Qué es eso? La esfera inconsciente. La esfera inconsciente. ¿Qué ocurre? Somos capaces de discernir el error del otro, pero no el nuestro. Amén. ¿Qué nos quiere decir? Por eso el salmista dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? El mejor discernimiento es cuando se utiliza a sí mismo. Es muy sencillo cuando viene un familiar, te empieza a hacer un poco la vida imposible y dice uno: te estoy identificando a ti, diablo. Pero no logras identificar que no estás teniendo paciencia para sobrellevar eso. Es muy sencillo ver el error ajeno y nosotros somos perfectos. Nosotros estamos bien, somos perfectos. Esa esfera inconsciente. La esfera inconsciente nos tiene. ¿Qué tiene que hacer uno? Decir tal cual como el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos, Señor. Líbrame porque yo no me doy cuenta. Líbrame porque me son ocultos. No me doy cuenta. Cuando hay un problema, inmediatamente nos enojamos y al final del día pensamos: bueno, hoy día parece que no cometí ningún error. Pero nos enfadamos, nos enojamos, nos airamos. Y eso es algo tan común que pensamos que bueno, parece que hoy día no pasó nada tan terrible en mi vida. Llega a ser común ese pecado. Amén. ¿Qué debemos hacer al respecto? Tal cual como el salmista: líbrame, Señor, de mis errores que me son ocultos. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Los diferentes tipos de diligencia son todos los resultados que obtenemos tras ceñirnos nuestros lomos. Cuando nosotros nos ceñimos los lomos, activa nuestra diligencia. La activamos. Porque ceñirse los lomos es atender con toda nuestra determinación y voluntad la palabra del Señor. Pero nosotros no lo lograríamos si no somos diligentes. Amén. Otra característica, otro tipo de la diligencia es la palabra en hebreo de lamad. Lamad. ¿Qué quiere decir esto? Aprende, aprende. Aprende, aprende. Lamad. La palabra aprender en la Biblia aparece muchas veces, pero la única vez que aparece 2 veces seguidas, o sea, aprender con diligencia, solamente aparece una sola vez. Y eso es en Jeremías. En Jeremías aparece 2 veces la palabra aprender, o sea, aprender con diligencia. En Jeremías capítulo 12, versículo 14 al 17, dice: así dijo Jehová contra
todos mis malos vecinos. ¿Amén? Para Jeremías, ¿quién eran los malos vecinos? Los babilonios, los asirios, todos aquellos de aquella época. Para nosotros, nuestros malos vecinos son los gentiles, los propios gentiles. Amén. Los que están a nuestro alrededor son malos vecinos. Amén. ¿Qué dice aquí Jeremías acerca de ellos? Dice que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad, a cada cual a su tierra. Y aquí aparece la palabra lamar. Aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de los pueblos gentiles, no del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta de eso? Dice, a todos mis malos vecinos, dice, sobre esos malos vecinos, ¿qué va a suceder? Dios dice, he aquí que yo los arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. ¿Cómo será esto? ¿Por qué será esto? Dice, y si cuidadosamente aprendieren. Aquí está 2 veces la palabra lamar. Aprender, aprender. Si cuidadosamente aprendieren, o sea, si aprendieren diligentemente. Amén. Si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, o sea, los caminos del pueblo de Israel. Amén. Y si aprendieren cuidadosamente los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová. Eso es lo que tienen que hacer. Vive Jehová. Fíjense lo que dice ahora después. ¿Cómo tienen que decir? Vive Jehová. Dice, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal. ¿Qué está diciendo acá? ¿Cuál es el juramento? El juramento es vive Jehová. Y dice, tal cual como los gentiles le enseñaron a mi pueblo, juren por Baal. Así, dice la palabra, así ustedes gentiles tienen que decir, vive Jehová. Así tiene que hacer. Porque si no tenemos comprensión de lectura, algunos dirán, aquí Dios está diciendo que juren por Baal. No, está diciendo, ustedes gentiles le enseñaron a mi pueblo, juren por Baal. Así, ahora ustedes tienen que aprender a jurar por Jehová. Vive Jehová. Amén. Esto es lo que está demandando Dios a los gentiles. Dice, si cuidadosamente aprendieren, o sea, aprendieren diligentemente, lamar, aprender, si aprendieren cuidadosamente los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. O sea, si cortamos la parte cuando hablan de jurar por Baal, así debe ser el juramento de los gentiles. Dice, vive Jehová, y ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Los gentiles serán prosperados en medio de mi pueblo Israel. Pero luego dice, mas si no oyeren, o sea, si no oyeren, recuerden la palabra de oír, la palabra escucha. Si no tienen el shamá, si no escuchan, si no oyeren, dice que ocurrirá. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Pero si cuidadosamente aprendieren,
si cuidadosamente aprenden la palabra de Dios, aprenden lo que el pueblo de Israel obtuvo, la palabra de Dios, estos gentiles, ¿qué ocurrirá con ellos? Dios dice, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Gloria a Dios. Esos somos nosotros. Somos gentiles los cuales para el pueblo de Israel somos vecinos no deseados. Para el pueblo de Israel somos vecinos no deseados. Pero estamos obedeciendo, aprendiendo aprendiendo la palabra de Dios. Y nosotros somos prosperados en medio del pueblo de Israel. En medio del pueblo de Israel brotará un árbol novia. Y ese árbol novia no es nadie más que la novia de Jesucristo. Los judíos no se esperan que un pueblo gentil iba a estar de la mano con su propio Mesías. Gloria al nombre del Señor. Eso no se espera a nosotros si aprendemos con diligencia las palabras del libro, las palabras de Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús vino primero a los judíos, pero ellos le rechazaron. Y el Espíritu Santo entonces se tornó a los gentiles. Pero si los gentiles no aprenden con diligencia las palabras del pueblo de Israel, las palabras del libro, ellos serán desarraigados, serán arrancados. Es lo que les esperan en el juicio del trono blanco, echados al lago de fuego. Amén. Pero si ellos aprenden, si aprenden con diligencia la palabra del Señor, ¿qué ocurrirá? Ellos serán prosperados en medio del pueblo de Israel. Brotará como si fuese el propio árbol de la vida en medio de Israel. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, la novia de Jesucristo es diligente. La novia de Jesucristo es diligente. Ella está ceñida en sus lomos como mujer virtuosa. Y cuando ella recibe la reprensión, ella hace algo al respecto. Ella hace algo al respecto para agradar al esposo. La novia de Jesucristo anhela agradar al esposo. Amén. Entonces ella es diligente para conocer su propio estado espiritual. Ella es diligente para conocer las ovejas, conocer su propio estado espiritual. La novia es diligente para guardar la palabra, guardar los mandamientos. Ella es diligente, ella escucha. Es diligente para escuchar los mandamientos de Dios, la voz de Dios, el trueno de Dios. Ella es diligente para escuchar la palabra de Dios y obedecer su voz. No solamente escuchar y dejar que la palabra de Dios se vaya, sino que escuchar inteligentemente, escuchar para obedecer. La novia también es diligente para presentarse a Dios aprobada ante Dios, siendo aprobada ante Dios. Y por eso nosotros atendemos con diligencia la palabra que hemos oído. La esposa de Jesucristo es diligente para considerar bien la situación que el diablo nos está poniendo. Somos capaces de discernir las obras del enemigo. Por eso nosotros somos diligentes en entender la situación. Amén. Ella puede discernir al enemigo. Y además, la novia de Jesucristo es diligente para aprender la palabra de Dios. Es diligente para aprender lo que Dios demanda. Así la esposa de Jesucristo, ceñida en sus lomos, con diligencia avanzando hacia la gloria. Y cuando el reino milenial se plante en la tierra, los edificadores del tercer templo serán los ceñidos de lomos. La novia de Jesucristo diligentemente para con el propio Jesucristo ella edificar el tercer templo profetizado por Ezequiel, el cual profetizó el río de vida, y este río de vida que fluye en la novia diligentemente, obradores, siervos de Dios, edificando el tercer templo. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga, amados. Amén. Hemos aprendido algo
de esta palabra. Sed diligentes para el Señor Jesucristo. Shalom.